tal? Saludos, bienvenidos a su canal El Sabor Latino. Y hoy vamos a preparar un delicioso estofado de res que está para chuparse los dedos. No te lo puedes perder. Súper fácil de hacer, con pocos ingredientes para que lo disfrutes en tu casa. Vámonos a la preparación. Y para esta receta estaremos utilizando 2,5 kilos de carne de res entre costilla y diezmillo. Le ponemos un cuarto de cucharada de pimienta negra, una cucharada de sal, media cucharada de pasta de ajo, en su defecto le puedes poner 2 dientes de ajo. Mezclamos perfectamente bien para que se integren todos estos deliciosos sabores y una vez mezclado vamos a dejar reposar la carne por alrededor de 1 hora. Aquí tengo 3 papas chicas cortadas en rebanadas, las tengo en agua para que no se oxiden. 3 zanahorias rebanadas, 8 jitomates en trozos y media cebolla en trozo, 3 hojas de laurel y una pizca de orégano seco. En una cacerola ponemos un poco de aceite y agregamos toda la carne. Si no has probado el estofado de res, te invito a que lo prepares y disfrutes de este riquísimo sabor, te va a encantar. Dejamos freír la carne por alrededor de unos 35 a 40 minutos. Mientras la carne se fríe, vamos a preparar la salsa de jitomate. Agregamos los jitomates y la cebolla al vaso de la licuadora. Este proceso lo vamos a hacer en partes para que la licuadora no se vaya a atascar. Le ponemos una taza de agua y licuamos perfectamente bien. Recuerda que esta salsa de jitomate no la vamos a colar, así que tiene que estar bien licuada. Repetimos este proceso y ya cuando tengamos toda nuestra salsa de jitomate bien licuada la reservamos. Durante los 35-40 minutos venimos a checar nuestra carne meneándola de vez en cuando. Después de ese tiempo ya nuestra carne está completamente doradita, le vamos a agregar la zanahoria y la vamos a freír por unos 3 minutos. Después de 3 minutos le vamos a agregar la salsa de jitomate. Prepara este delicioso estofado de res, está riquísimo. Cuando veas que la salsa empezó a hervir, la vamos a dejar cocer por alrededor de 1 hora y 20 minutos. Han transcurrido 1 hora y 20 minutos y ahora le vamos a agregar las hojas de laurel. Le vamos a poner una pizca de orégano seco. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles y deliciosas. Tapamos y dejamos cocer por 20 minutos. Después de 20 minutos le vamos a agregar las papas, les he retirado el agua. Mezclamos perfectamente bien para que se integre la papa con la salsa de jitomate. Y ahora la vamos a dejar cocer solamente por 10 minutos más. Recuerda que la papa se cose muy rápido y tiende a deshacerse. Después de 10 minutos, aquí tenemos ya nuestro delicioso estofado de res riquísimo con mucho sabor, para que lo disfrutes en tu casa. Nos vemos en la mesa en la presentación de este delicioso estofado de res. Y mira nada más, aquí lo voy a acompañar con un arrocito blanco y verduras. Le ponemos nuestra carne y mira nada más esa salsita súper riquísima. Si no has comido, si no has preparado el estofado de res, te invito a que lo prepares, que lo disfrutes. Está deliciosamente rico, a toda tu familia les va a encantar. Tus comensales quedarán fascinados y todos te van a preguntar por esta deliciosa receta. Y te muestro, mira aquí cómo quedó la carne, súper suavecita, con mucho sabor. En total llevamos 2 horas y 30 minutos de cocción. La carne está súper suave. Mira nomás, qué rico. Te invito a que la prepares y disfrutes de este delicioso sabor. Recuerda que el sabor latino lleva sabor a tu mesa. Y mira, aquí te muestro la papa cómo quedó, bien cocidita. Bueno, vamos a probar esta deliciosa receta. Wow. Exquisitamente rica. Bueno, nos vemos en el próximo video. Espero prepares esta deliciosa receta de estofado de res en tu casa. Disfrutes de este delicioso sabor. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados. Que Dios te bendiga
Nos vemos en el próximo video. Saludos.